¿Y contra qué te rebelás? ¿Contra el sistema, contra la matriz? Contra el sistema, digamos. Decime una cosa, ¿vos sabés quiénes son los dueños de las fábricas que hacen esas remeras? Viven en barrios privados, te lo aseguro. ¿Te pusiste a pensar cuánto factura el negocio de la rebeldía? Pensalo, es ridículo. Tanta gente combatiendo el sistema y el sistema cada vez más enriquecido. Hoy por hoy, si te querés rebelar, tenés que usar saco y corbata. Estábamos a principio de siglo. Hoy en día un rebelde no usa traje y corbata. La rebeldía es una fuerza sagrada, necesaria. Pero la rebeldía ciega es otro tipo de esclavitud. Es una esclavitud en negativo. Si solo haces lo contrario a lo que se te impone, tu conducta está dictada exclusivamente por esta imposición. No hay libre albedrío. El rebelde busca emanciparse de aquello contra lo que se rebela. Para esto necesita poder actuar sobre lo que decidió. Necesita poder obedecerse. Necesita no rebelarse contra su verdad interna. Una rebelde hoy no es consumista. No regala su atención y energía a lo que meramente brilla más fuerte cerca de su cara. Un rebelde hoy cultiva alguna disciplina del cuerpo. Yoga, deporte, arte marcial, entrenamiento de fuerza. Se nos impone lo virtual, por lo que la resistencia incluye una relación simbiótica con lo corporal. Un rebelde hoy no puede ser materialista empedernido, porque ya sabemos que la luz se comporta como onda y como partícula. No tiene sentido decir que la partícula es verdad y la onda es un montón de fake news. Una rebelde hoy no puede tampoco outsourcear, delegar su espiritualidad a alguna secta New Age de carácter piramidal, al menos no por mucho tiempo. La relación con lo absoluto evoluciona al liberarse del intermediario. Cuando charlábamos sobre la rebeldía en la actualidad, me vino muy fuerte el recuerdo de una conferencia de Rudolf Steiner que leí hace algunos años. Steiner era un pensador, un filósofo del principio del siglo XX. Capaz a algunas personas les suena por la pedagogía Waldorf, pero tiene mucha bibliografía sobre muy diversos temas y mucho sobre espiritualidad. Esta conferencia que me recordaste se llama Agarrate, Agarrate. ¿Cómo se puede superar la incertidumbre que sufre el alma humana en nuestro tiempo? Tranquilo el título. Tranca. Si lo quieren leer entero, se lo vamos a dejar en este link. En nuestro Instagram lo pueden encontrar. Ahí subimos más información, compartimos otras cosas. Y me resuena mucho esto que escribiste. Steiner plantea 3 pilares en los que apoyarse para superar la incertidumbre que nos plantean estos tiempos. Y yo a eso de superar la incertidumbre lo planteo con la rebeldía, ¿no? Porque tiene que ver con esto de sobreponerse a lo que se nos impone. El primero es el mutuo entendimiento social. Es bastante largo el texto, lo recomiendo un montón. Para ser sintético y traer como hacer la síntesis que solemos hacer, les cuento lo que a mí me gustó. Plantea que el obrar del karma nos hace encontrarnos siempre con determinadas personas y en eso, en el trabajo del encuentro con el otro, sistemático a través de las reencarnaciones, nos permite conocernos y hacer que se suavicen las exteriorizaciones de las individualidades, de nuestra propia individualidad. Y esto lo vinculo con la falsa dicotomía entre rebeldía y hostilidad. La rebeldía como lucha, tal vez rebelarse hoy sea aprender del otro, no estar en conflicto con el otro. Ese rebelde agresivo que vimos en las películas, ¿no? Tal vez hay algo ahí para reflexionar. Y dice Steiner que establecer relaciones apropiadas requiere el esfuerzo de un desarrollo interior, y acá vos traes lo mismo, ¿no? La verdad interna. Y una correspondencia con la actividad anímica, con la actividad de nuestra alma. Claro, porque hay que ser fino ahí. Me gusta lo de establecer relaciones apropiadas. Hay que estar fino con el punto exacto donde la rebeldía es óptima. Se me ocurre que para poder sacarle el poder a aquello que se nos impone, a veces sirve poder discernir la virtud del vicio en este objeto o sujeto de nuestra rebeldía. O sea, ¿qué es lo que mi enemigo hace bien? ¿Dónde tiene razón? ¿Y qué de todo lo que hace es lo genuinamente reprobable? Hay como un acto ahí de separar finamente lo grosero de lo sutil. Separar la paja del trigo, digamos. Otro de los pilares que nos propone es la libertad del pensamiento. En general, pero en particular en el ámbito de la religión. El ámbito de la libertad del pensamiento en la religión. Que no te digan cómo, ¿no? Esto que traías vos. Considerando que
la conferencia es del año 1916, lo más interesante me parece que se adelanta un montón a cómo iba a ser el final del siglo XX y el principio del siglo XXI respecto a la religión o a las religiones. Hace una suerte de predicción de cómo la fe ciega en la autoridad genera una tendencia al entumecimiento. Y que seguir unos determinados dogmas, o sea, ser dogmático, ¿no? en general, no habla de ninguna religión en particular, incluye a la ciencia también en esto, y me parece re interesante, la nombra como una construcción dogmática. Y ahí señala que el programa teórico es el enemigo de la cultura. Y propone que desde el libre pensamiento de la vida religiosa o espiritual, irradia la fuerza para desarrollar la libertad de pensamiento en todos los ámbitos de la vida. Para poder desarrollar el alma consciente, es un requerimiento la libertad de pensamiento. Y me gusta esta cita para redondear: no vamos a saber lo que la autoridad puede saber, pero frente a lo que la autoridad sabe y lo que ella hace en un caso individual, nosotros seremos capaces de juzgarlo. Me gusta el nivel de soberanía que plantea esa frase. Y le respondo con otra que me gustaba, que llega un punto en la vida de un ser humano en la que tiene que diferenciar lo bueno de lo meramente legal. Uno intenta relacionarse virtuosamente con la ley, pero a veces sus propios principios van a entrar un poquito en colisión. Me quedo con esto del libre pensamiento en la vida religiosa y que de ahí irradia la fuerza para desarrollar libertad de pensamiento en todos los otros ámbitos de la vida, como si arrancando por esa emancipación en la religión, de ahí tiras para otro lado. Me vino esto de que en la relación con lo absoluto, con lo divino, con lo sagrado, se evoluciona cuando se va removiendo el intermediario. Puede estar bueno un guía para arrancar, pero después la relación con el todo es propia. Y si uno realmente desarrolla su propia relación íntima con el todo, eso se va a chorrear a todos los aspectos de la vida, inevitablemente. Sí, totalmente. De hecho, en otro libro que se llama Ciencia Oculta que tiene él, habla mucho de que el cuerpo físico es el último que se transforma como consecuencia de las transformaciones anímicas del cuerpo espiritual. Y es re interesante planteárselo así, porque finalmente cuando tu cuerpo cambia, o cuando mi cuerpo cambia, ahora lo pienso así como, bueno, realmente hice unas transformaciones de fondo que hacen que mi cuerpo cambie. Si no, medio que mi cuerpo sigue siendo el mismo, por más que me esfuerce, por más que vaya al gimnasio y esas cosas. Claro. Es para pensarlo, pero bueno, ¿cómo se relaciona esto con la rebeldía? Para volver al tema, bueno, es uno de los pilares que plantea él, la libertad de pensamiento. Y la libertad de pensamiento tiene mucho que ver con la rebeldía, porque nos están diciendo todo el tiempo qué pensar. El tercer pilar tiene que ver con esto, de lo que estamos hablando, y va a quedar, la vamos a dejar picando, porque es muy largo el tercer pilar, pero básicamente es hacer una vivencia acerca del mundo espiritual por medio del estudio de la ciencia espiritual. Y te invita a no a tomarlo dogmáticamente, sino que a vivenciarlo. Estudiar la ciencia espiritual, pero vivenciarla. Hacer vos los experimentos. Experimentar, claro. Toma notas, pero haces vos los experimentos. De hecho, me llama mucho la atención de los textos de Steiner, que muchas veces te dice, te voy a decir esto, pero vos comprobalo por vos mismo. No, yo acá, esto es lo que yo digo, es como NFA, not Financial Advice. Not Spiritual Advice. Claro. Imagino que si siguieron hasta acá, esto último como mínimo les tiene que generar preguntas y pareceres contradictorios, ¿no? Entramos como, bueno, es dogmático, me está proponiendo estudiar una ciencia espiritual, pero me dijo que no me case con nadie. Bueno, de eso se trata. Eso, léanlo ustedes, por eso no lo vamos a resumir al último pilar, ¿no? Pero es este contacto con el estudio espiritual, de lo espiritual. Ya no solo con la vivencia, ya no con la libertad de los dogmas, sino vos hacés tu propio estudio de la ciencia espiritual. Es largo el tema, si les interesa podemos hacer un capítulo sobre eso. Si no, lo pueden leer en los links que vamos a ir dejando en Instagram. Es un tema que nos reinteresa. Estos fueron 10 Hot Minutes. Espero que les haya gustado. No se olviden de dar like y subscribe para que podamos seguir haciendo más.